Polirritmia, así resuena el mundo. Un podcast donde la música nos revela las caras de la sociedad y sus múltiples identidades. Músicas globales, músicas locales y experiencias compartidas. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de su preferencia. En Spotify podrán encontrar una playlist interactiva con todas las canciones que pondremos durante el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @polirritmiapod en Twitter o @somospolirritmia en Instagram. Les invitamos a que respondan la pregunta que les estaremos formulando al final del episodio en la caja de comentarios. Bienvenidas y bienvenidos en el capítulo de hoy, Rostros y reflejos del K-pop. Hoy vamos a partir de una imagen que pues era impensable hace más o menos unos 15 años. 90,000 personas reunidas en Los Ángeles en una convención de 2 días dedicada a la cultura, la música y la industria del K-pop. Eso fue en agosto de 2022, donde todas estas personas, la mayoría por supuesto pues de origen estadounidense o de origen llamaríamos occidental, se encontraron allí con el objetivo de conocer a sus bandas favoritas, conocer otros fans y en general enaltecer todo lo que podríamos llamar la cultura surcoreana o la cultura alrededor del K-pop, una cultura ahora pues en exportación. Miles de celulares grabando y transmitiendo en vivo, bailes multitudinarios, emulando coreografías de videos musicales, tips de maquillaje, pósters por todas partes, comida coreana también y sobre todo también muchos empresarios haciendo negocios. La llamada K-Con es la muestra de que la fuerza cultural coreana pisa cada vez más fuerte, principalmente por sus productos musicales y todo lo que rodea hacia el K-pop. Rostros perfectos de artistas que deben parecer siempre inmaculados y rostros también abrumados de fans cuya felicidad por ver a esos artistas en persona supera su forma de expresarlo. Son rostros sonrientes ante las pantallas constantes de selfies, rostros de ansiedad, rostros de júbilo, rostros de realización, en general todos ellos rostros que son reflejos del éxito de una industria musical que es una cultura adaptable para llegar a millones de personas en todo el mundo. Es el reflejo de una sociedad en la que se consume frenéticamente cultura y cuya cultura es el consumo. Pero bueno, entrando en materia, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este gran evento, a esta imagen de miles de personas reuniéndose alrededor del K-pop y lo que podría representar para ellos el K-pop en un escenario no asiático? Este no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos, sino que es el resultado de un proceso de ya larga data y que ha estado lleno de cambios culturales, muchos intereses alrededor y sobre todo muchas consecuencias. Lo que estamos oyendo en este momento es la versión de una canción popular coreana, surcoreana, más o menos de los 80s, que simboliza lo que nos muestra como lo que era la cultura musical de entonces en Corea del Sur, una canción que tiene un corte muy nacionalista y que su objetivo pues era enaltecer lo glorioso del país. La canción se llama O República de Corea y tiene casi un aire como de himno nacional marcial con toques de balada,
como que intentando ser balada pop al mismo tiempo, y es el reflejo de una sociedad que aún en la posguerra, saliendo de la posguerra, seguía buscando consolidarse y unificarse bajo nuevos ideales y buscando nuevos símbolos comunes. Seguimos escuchando lo que sería parte de la música popular de Corea del Sur en la segunda mitad del siglo XX, y hace parte de todo esto del proceso mismo de modernización cultural por el que pasaría Corea del Sur, que sería bastante lento de todas formas, y no sería pero era un proceso que se veía venir de todas formas desde un comienzo, más sabiendo la fuerte influencia que desde la Guerra Fría ligaría también a Corea del Sur, más hacia las tradiciones económicas y culturales también de Occidente y de Estados Unidos. Y podemos escuchar incluso la instrumentalización de estas canciones, que es una música popular que cada vez tenía un poquito más de tintes y elementos occidentales, igual que la forma en la que se estaba comenzando a consumir, a pesar de que mantenía muchos patrones rítmicos de música popular coreana, del trot y de otros tipos de tradiciones musicales allí. Y pues de hecho el trot se consolidaría también desde los años 60 más o menos como la música popular surcoreana, y también sufriría sus propios procesos de transformación, se iría reinventando para los años 80, ya en medio de unos ya más fuertes procesos de modernización, eso sí, manteniendo siempre ese aire, digamos, como cauto, ¿no? y un poco menos disruptivo en términos de música popular de lo que vendría después, ¿no? 어차피 잊어야 한 사랑이라면 돌아서서 울지 마라, 눈물을 가둬라. 내일은 내일 또다시 새로운 바람이 불 거야. Esta canción que escuchamos es de Sulwundo, que es la muestra de un trot que ya suena un poquito más globalizado, un poquito más modernizado a inicios de los años 90, incluso ya cantando con elementos occidentales o latinos, podríamos decir, como ese clásico cha-cha-cha que escuchamos ahí. De hecho, la canción se llama Let's Do the Cha-Cha-Cha. Y bueno, este tipo de presentaciones también eran las que dominaban ya en términos audiovisuales la televisión coreana, digamos, como toda la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Y por supuesto, en ese momento también, ya para los años 90, habría también varios intentos de hacer música propiamente occidental, de hacer rock,
pero digamos que también todos los escenarios políticos desde también de las décadas anteriores, las circunstancias no estaban dadas para que ese tipo de música pegara, para que ese tipo de música llegara, digamos, a un escenario popular dentro de Corea, así que ni política ni culturalmente tenían la forma de llegar a una popularidad real. Pero bueno, sería uno de esos importantes programas, como les digo, en esas presentaciones de televisión en vivo, donde ocurriría ese primer quiebre total. Y es que en 1992 unos chicos llamados Seo Taiji, líder Seo Taiji and Boys, saldrían con lo siguiente. 흐르고 흐르면 누군가가 나를 떠나버려야 한다는 그 사실을 그 이유를 이제는 나도 알 수가 있어요. 사랑을 한다는 말을 못했어. 어쨌거나 지금은 너무 늦어버렸어. 그때 나는 무엇 하고 있었나. 그 미소는 너무 아름다웠어. En plena televisión en vivo sorprendieron estos tipos a todo un país con una mezcla de lo que escuchamos, un poco de rap, de rock, cosillas ya como de incluso de nu metal, toques y arreglos también de pop melódico, muy ya así tipo boy band noventera, como también de influencia de finales de los 80, ¿no? Recordemos que esto era 92, entonces es más una referencia a lo que habrían hecho Take That o New Kids on the Block. De hecho, esto está pasando un año antes de que debutaran Backstreet Boys y ya tiene cosas de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, estamos ante uno de los pioneros en muchos sentidos de todo lo que el K-pop, con todo lo que es su fórmula maestra, es hoy, ¿sí? Estos tipos en el 92 ya rapearon, bailaron, cantaron en inglés y también en coreano, mezclaron todo lo que estaba de moda ahí en ese momento en términos musicales, me metieron rock, pop, hip hop y en fin, como que le dieron en la clave y pusieron de entrada los ingredientes del éxito para lo que vendría. Y otra cosa ahí muy importante y que puede pasar a veces desapercibida, de hecho en esta grabación que estamos escuchando no se oye bien, esta es la edición de la versión que grabaron en el 92, pero si escuchan en YouTube por ejemplo la versión original grabada en vivo, se notan mucho los gritos de muchas de las chicas que estaban ahí en el set en ese momento y la grabación original se puede oír las reacciones espontáneas como de lo impactante que era en el momento, lo rompedor que era y casi que como que irresistible que parecía, ¿no? Y ahí completaríamos con el último ingrediente que le falta a esta fórmula del K-pop y es la respuesta de esas fanaticadas, porque sin eso no hubiera podido ser ni siquiera llamativa la idea de poder desarrollar una industria musical que posicionara pues esta nueva música, ¿no? Las condiciones culturales entonces pues vemos que ya estaban mucho más dadas para que gran parte de esas generaciones coreanas que habían nacido en los 70s, en los 80s y pues encontraran una música que representara mucho más ese espíritu de libertad o un espíritu más globalizado al que venían siendo expuestas y que encontraran pues un sonido que comenzaran a sentir suyo, ¿no? Y que fuera nuevo y alineado con el mundo. 나 혹시 몰라 경고하는데 잘 들어 지금 위험해 So dangerous 자꾸 나를 자극하지 마 나도 날 몰라 숨이 자꾸 멎는다 네가 날 향해 걸어온다 나를 보며 웃는다 너도 내 입에 끌리는지 눈앞이 다 캄캄해 네가 뚫어져라 쳐다보.
bueno, ahí escuchamos otra canción más, ya como iría evolucionando un poquito el sonido de Seo Taiji. Esta es Come Back Home, una canción muy importante, fundadora en lo que es el K-pop actual. Incluso bandas famosas como BTS, las grandes bandas de las cuales hablaremos ahorita, han hecho covers como en esta intención de volver a sus raíces, ¿no? De lo que comenzó el K-pop y ese sonido que de hecho notamos un poquito más fuerte influencia, ¿no? De las boy bands y del tipo de pop que se escuchaba a finales de los 90. Y pues bueno, todo eso sería magistralmente leído por personajes como Lee Soo-man, que era un, digamos, músico surcoreano también, obviamente, que tuvo intentos fallidos de crear música occidental, tuvo sus bandas de rock y tuvo intentos que no pegaron, digamos, en la popularidad, como dijimos ahorita, y también gracias, digamos, a los cierres culturales que desde lo político hubo en varios momentos en Corea. Y de hecho este hombre fue a estudiar a Estados Unidos, tuvo una formación empresarial y allá también como que formaría su visión del negocio y de la industria musical y empezaría como a proyectar lo que sería ese futuro cultural coreano. Y bueno, ahora lo que estamos escuchando es a la banda H.O.T. o HOT también, como queramos decirle, que de hecho no es un detalle menor que ya las bandas comenzaron a tener desde entonces siglas. Los nombres eran siglas para que fuera mucho más fácil, previendo una expansión misma de estas bandas y que no tuvieran, digamos, nombres coreanos que fueran difíciles de leer o de aprender por otros mercados, ¿no? Y bueno, HOT sería lo que conoceríamos como esa primera boy band que fue creada y firmada por la empresa que creó este señor Lee Soo-man, que se llama SM Entertainment, y que es la principal disquera desde entonces hasta hoy en el K-pop. Y como esta, por supuesto, vendrían otras disqueras también muy importantes, como serían YG o JYP. Y bueno, comenzaría de todas formas ya un cambio cultural desde lo industrial y un mercado que a partir de ahí sería imparable, ¿no? Como lo vemos ahorita, hoy en día. Y bueno, como podemos ver, de todas formas también el sonido sigue siendo muy muy similar a lo que hacían a finales de los 90 los artistas y las boy bands del mercado anglo. Era una forma de hacer localmente lo que en su idioma podían hacer, o sea, que en su idioma coreano hicieran lo que se estaba haciendo afuera. Y bueno, como podemos oír, pues el sonido siguió evolucionando a medida que lo hacía también ese sonido de Estados Unidos, de Europa, como del resto del mundo alrededor de ese pop anglo, ese pop en inglés, ese pop, digamos, dominante, por decirlo de alguna forma. Y podemos oír aquí a un artista muy interesante, de hecho una canción muy interesante, que es una canción de BOA o BOA, se llama el artista. Y primero que todo me parece muy interesante porque si escuchamos bien al comienzo de la canción, un segundo o medio segundo parece ser el sonido como de una cítara, como de un arpa, que a pesar de que suena muy, muy temperada, como con unas notas muy occidentales, no deja como evocar ese sonido que fácilmente podría transportarlo a uno a un paisaje asiático tradicional, pero solo por un segundito, porque en ese pequeño detalle
pasa rápido al cambio de bajos y un poco más frenético que vemos después, pero es un detalle interesante porque parece que fuera como una metáfora del cambio cultural que se estaba llevando a cabo con estos artistas, ¿no? Ya de una aparece ese arreglo electrónico mucho más juguetón también, con esos bajos tan profundos, esa percusión ya mucho más diferente y que recuerda ya a más como artistas de R&B grandes de esa época como Aaliyah o como el tipo de producción que harían tipos como Timbaland en ese momento, ¿no? En todo caso, esta chica Boa que todavía sigue haciendo música, es tal vez esa primera solista creada y súper entrenada desde un principio por esta disquera SM para ser una popstar total y así se comienza como a materializar el éxito de esa estrategia comercial. Se funda prácticamente en manufacturar y moldear a ese ídolo, a ese idol, para que sea perfecto en todos los sentidos y para que cumpla perfectamente con todo lo que la industria del momento quiere de él o de ella, ¿no? Y eso sería en todo caso lo que conocemos en términos de sonido también, esa primera generación del K-pop. Y ya para la segunda generación vendrían grandes bandas que comenzarían a escucharse por fuera de Corea, ya como Super Junior o Girls' Generation, las primeras en crear también grandes bases de fans alrededor del mundo y motivando pues como a seguir sus pasos de baile y aprender coreano. O sea, ya vendríamos a hablar de una influencia mucho más fuerte incluso fuera de Corea. Lo que estamos oyendo es a la banda Super Junior. Esto es del año 2005. Y yo no sé por qué, no me pregunten por qué, pero no puedo evitar encontrar algo que suene más a 2005 que esto. Y creo que me atrevería a decir que es como la evolución coreana de ese pop y de boy bands más hacia ambientes escolares, más tipo High School Musical o más tipo RBD, que de hecho son de esa misma época, ¿no? High School Musical es creo como del 2006 y RBD es 2004, 2005 por allí. Entonces no es sino comparar también incluso la portada del disco debut de Super Junior, del que estamos escuchando en este momento, y parece de hecho un póster de una serie adolescente que podría fácilmente ser como de Disney Channel Corea. Y no creo que sea gratuito tampoco, porque que estas bandas estas bandas de la segunda generación fueran las primeras que apuntaran directamente a esos espacios escolares, fue lo que hizo que pegaran finalmente como en la adolescencia del mundo entero, para que se comenzaran a generar esas inmensas bases de fans que abonarían luego el terreno para lo que hoy conocemos como esos grandes fandoms o armies incluso, que son los que pues finalmente se congregan en estas grandes convenciones, ¿no? Sin embargo, esa como explosión global no hubiera sido posible sin otro quiebre muy muy inmenso, casi del tipo de quiebre que fue lo que produjo Seo Taiji en el 92. De hecho, esto ocurre 20 años después, exactamente en el 2012, cuando aparece lo siguiente. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는. Y bueno, también un poquito del tremendo peso que tuvo este tipo medio loco llamado Psy o PSY también, para ponernos a todo el mundo a hablar de la música, del baile y de los videos que estaban haciendo en Corea en ese momento. Y de hecho, independientemente de la edad o del origen de las personas, ¿no? Resultó que la mejor manera que encontró esta industria del K-pop para explotar en el mundo entero fue justamente parodiándose a sí misma
y pues también si no hay mejor forma de viralizar algo hoy en día que parodiándolo, ¿no? Y lo que pues sí, en últimas vendría a ser volviéndolo un meme, ¿no? Porque eso fue lo que terminó siendo, y todos comenzamos a verla y a verla como en modo de chiste, pero al mismo tiempo también en serio, y sin querer queriendo terminó metiéndose pues como en el subconsciente de todos y rompiendo todos los récords posibles, como quien dice, haciendo ese trabajo sucio que faltaba para abrirle paso a toda una avalancha tremenda de contenido pop surcoreano que se tomaría el mundo y que vendría después. También creo yo que quedaba muy claro como la adaptabilidad, ¿no? Y la lectura de mercado que tenían desde estas mentes maestras del K-pop, ¿no? Desde el género, y que es más, pues sí, es más bien una industria que un género musical, ¿no? Muchas veces se dice así, y pues profesionalizó finalmente lo que siempre ha sido como la característica principal de eso que es el pop, ¿no? De la cultura pop, que es tomar las tendencias del momento y masificarlas y adaptarse a lo que pide el momento para generar ese producto que llegue a la mayor cantidad de gente. Bueno, y tampoco nada de esto pudo haber sido posible sin las nuevas mejores aliadas de esa cultura pop, ¿no? Que eran las redes sociales. Gangnam Style es lo que es gracias a YouTube, y es la muestra de que fue por allí que entró y se consolidó el pop, ¿no? El K-pop, perdón, y ya desde mucho antes venía siendo YouTube ya la herramienta perfecta para difundir esos videos y esa estrategia visual tremenda que también está en las bases del K-pop, pero definitivamente después de Gangnam Style la explosión visual sería impresionante. We are bulletproof. We are bulletproof. Bulletproof. 이름은 정국 스킬은 전국 학교 대신 연습실에서 밤새 춤을 추고 노래 불러내. Ya después de esto llegamos a BTS. Esta canción es del 2013, si mal no recuerdo, del disco debut de BTS, y pues ellos ahorita son obviamente los reyes absolutos de esta que ya sería la tercera generación del K-pop, que pues era una generación que recogería todos los frutos de lo que se había hecho hasta el momento, ¿no? Beber de esas influencias musicales de todas partes inagotables, un estilo de baile muy marcado, una cosa mucho más profesionalizada en todos los niveles de la industria, es una estrategia de producción visual, audiovisual de una calidad brutal, compitiendo a nivel mundial, pues, y digamos que una tremenda estrategia de marketing también y difusión que ayudaría a poner a estas bandas en la cima, y no solo de Corea sino del mundo, ¿no? Y acá ya escuchamos ya en términos musicales un K-pop que entiende, sigue adaptándose, ¿no? Y entiende que el hip hop es el nuevo pop, y sobre todo desde la década del 2010 más o menos, que pasa eso, ¿no? El K-pop una vez más lee pues perfectamente el momento cultural y entiende que el rap y sus derivados, ¿no? El crunk, el trap, el drill también son estilos que fundamentan en este momento el pop global, y eso tanto en términos como de técnica vocal, pero también de la producción de las mismas canciones. Hey boy, make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, I'm the moon, I'm the war. Todo ese sonido que a veces se llama urbano, sí, como que se trata de poner sobre esa sombrilla de lo urbano que caracteriza el pop de la última década, digamos, también ha evolucionado, ¿no? Y para que desde el lado femenino también hayan artistas con una manera de desempeñarse, ¿no? En este género y en este estilo de pop, ¿no? Y estamos escuchando uno de los sencillos debut en el 2016 de la otra gigante banda del K-pop actual, que es Blackpink.
Y lo que nos muestra desde un comienzo es esa como necesidad, escucho yo, que las cantantes transmitan, sí, desde el principio esa actitud mezclada con un poquito de sensualidad, con ternura también, como con una actitud medio ruda a la hora de rapear y en fin, como una mezcla de actitudes muy de la mujer dentro del género urbano, tomándose un lugar allí, ¿no? Y por supuesto que Blackpink ha hecho desde entonces muchas otras cosas, muchos tipos de géneros, como toda banda de K-pop que tiene la capacidad también el entrenamiento para meterse a cualquier tipo de género y con diferentes intencionalidades, ¿no? Pero es una pequeña muestra de lo que hacía la muestra de lo que hacían, ¿no? Y de cómo evolucionó el K-pop en esa tercera ola. Y bueno, de todas formas, de hoy en día, pues el género bebe de muchos géneros. Sí, el K-pop bebe de muchos géneros, de muchos estilos musicales, como dijimos la vez pasada, y pueden ser incluidos todos, incluso a veces dentro de la misma canción en cuestión de segundos. Muchas veces estas canciones y los videos de K-pop son casi que pequeñas cápsulas de información cultural, toda muy globalizada, ¿no? Y pasando muy rápido, frenéticamente, como cual ráfagas, así por nuestros ojos y por nuestros oídos. Para mí, como producto cultural, siento que esto que vemos en el K-pop hoy es justamente el reflejo de lo que se consume, ¿no? Y de cómo se consume, de una sociedad sobreexpuesta y sobreestimulada, pues como al contenido que debe ser creado, a la forma de que ese contenido debe ser creado y la manera también de mantener nuestra atención al límite siempre ahí. Todo eso paralelamente, obviamente, a una industria, ¿no? Que lo hace posible, que tiene unas estrategias de perfeccionamiento de ese producto que lo hacen lo que se vende, ¿no? Como coreano, y que no sea más que como una amalgama de lo que se quiere oír en el mundo a nivel comercial, pero interpretado desde una corporalidad, desde una estética asiática que mantenga ese interés sobre lo que muchos llamarían solamente como una réplica coreana del pop occidental, ¿no? Del pop comercial. Pero bueno, igual de todas formas eso puede ser una crítica injusta, y eso genera una pregunta también a veces interesante, que puede como complejizar el debate, y es que ¿por qué a veces no se cuestiona con la misma fuerza? Si vamos a cuestionarlo, ¿por qué no se cuestiona con la misma fuerza cuando esas réplicas de ese pop se hacen desde otros países o mismo desde Occidente, ¿no? Que en países como, por decir algo, Francia o Colombia, haya decenas de artistas queriendo cantar o sonar como las grandes artistas de pop y R&B gringas como Ariana Grande, y creemos que eso es menos grave que haya cantantes coreanos que quieran sonar como Justin Timberlake o Jason Derulo, ¿no? Pues no, tampoco se trata de querer que los países no occidentales se queden haciendo música tradicional como encapsulados en el tiempo para que parezca que siguen como apegados a sus raíces y acordes a una visión exótica que tengamos de ellos, ¿no? Yo por lo menos soy partidario de que todo el mundo pueda hacer la música que se le dé la gana, ¿no? Y que de hecho exista esa posibilidad de que hoy en día se puede hacer cualquier tipo de música reinterpretada o mezclada con las influencias de cualquier otra cultura musical, ¿no? Y eso hace que estemos en un momento donde los límites de la música son cada vez más grandes y más infinitos, y por más que nos parezca desde un punto de vista pop, por lo menos que cada vez más todo suena igual, no, es importante saber que al mismo tiempo son muchísimas las escenas alternativas o las escenas underground que fusionan ritmos y que recuperan tradiciones musicales, las traen a un lenguaje musical de hoy. Y es muy interesante no perder de vista eso. Entonces, digamos que no se trata sobre la posibilidad o no de hacer música que no sea originalmente coreana,
donde es importante centrar la crítica, ¿no? Yo creo que la crítica debe estar es en la forma en la que lo hacen y cómo la música llega a un punto máximo de industrialización, ¿sí? O sea, como que en otras palabras es hablar de ese punto máximo hasta hoy, por lo menos, en que la música aparece como ese reflejo y ese engranaje fundamental dentro del sostenimiento de esa sociedad global capitalista y sociedad industrial, ¿no? Entonces estamos hablando de dos discusiones distintas, ¿no? O sea, por un lado es la discusión sobre los reflejos musicales que busca la industria del K-pop siendo parte de su estrategia comercial, buscando esos géneros de donde beber, y una segunda discusión es los reflejos industriales ya que la música K-pop nos muestra para entender esos escenarios socioeconómicos y políticos mucho más complejos que están detrás de ella. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the moon, cup of milk, let's rock and roll. Y bueno, con un poquito de BTS también, creo que esto es del último disco de BTS, podemos comenzar a cerrar diciendo que pues que este ejercicio de acercamiento al K-pop no es más que el acercamiento a entender pues cómo la industria, cómo la música, ¿no? termina siendo un producto reflejo de esa sociedad en la que se crea. Pero la otra cara de ese reflejo también es que la música también termina siendo una herramienta con la capacidad de moldear y encaminar los rumbos de esa sociedad de la que hace parte, ¿no? en la que ha sido creada, y pueden parecer como conclusiones algo obvias, pero yo creo que ambas nos pueden mostrar cosas distintas y muy profundas, como de los sentidos y alcances que va tomando el K-pop. Si arrancamos por la segunda, podemos ver los efectos profundos que esta cultura tiene, principalmente como sobre las identidades de las nuevas generaciones, ¿no? Si partimos de esa primera imagen de los decenas de miles de jóvenes congregados en Los Ángeles, y pues esto nos muestra como que jóvenes de todo el mundo se sienten cada vez más identificados a través del K-pop con sus contemporáneos de cualquier otro lado del mundo, más que con lo que se podrían identificar con un vecino o incluso con su hermano mayor o alguien de la familia, y la identidad ya parece que no viene muy ligada al lugar de nacimiento, por supuesto, sino más como ligada al contenido que se consume, ¿no? Y a los gustos que se adquieren en ese proceso de búsqueda de esa identidad. Y estamos, creo yo, ante procesos cada vez más complejos en que la identidad de las personas y las sociedades están siempre cada vez más fragmentadas, y cada quien busca la forma de forjar su identidad siempre en respuesta a diferenciarse, ¿no? A lo diferente, a la otredad, podríamos decir, y al mismo tiempo también la búsqueda de esos nuevos iguales o esos pares con los cuales compartir, y por eso es que convenciones como la del K-Con que hablábamos pues son tan importantes, ¿no? Porque son ese punto máximo de encuentro con esos otros semejantes, y son simplemente pues formas de crecer y de encontrarse con los otros seres humanos, ¿no? De la forma en la que buscamos todos un lugar entre la diferencia y la semejanza, ¿no? Al mismo tiempo. Y pues yo creo que así termina siendo el K-pop un tremendo influenciador de conductas que son individuales, pero también al mismo tiempo colectivas, ¿no? Y creando realidades que son de importancia vital porque son claves para personas incluso que puede llegar a decir que el K-pop es su vida, pero también porque son el sustento de muchas personas, desde el más pequeño emprendimiento hasta el sustento de estas grandes personas que se lucran de un negocio que pues parece imparable. Pero bueno, volviendo ya a la otra parte de la conclusión, pues yo creo que el K-pop y es como y la música en general es el reflejo de la sociedad del momento, ¿no? Y creo que no hay nada como el pop en general, ¿sí? El pop en sí, para mostrarnos desde sus siempre constantes cambios, los mismos ires y venires de la sociedad, y nos muestra cómo la música es capaz de difundir y de movilizar esos sentidos de lo que caracteriza a la sociedad en el momento, ¿no? Por más cerrada o globalizada que sea, digamos que así mismo es capaz de mostrarnos la música esos cambios que la misma sociedad va viviendo, esas transformaciones. Y no es gratuito que acá hayamos resaltado dentro del podcast esos dos grandes quiebres, ¿no?
¿no? Quiebres culturales claves para el futuro y el desarrollo del K-pop, que fueron en el 92 la presentación de Seo Taiji en Boys y en el 2012 la salida de Gangnam Style, de Psy, ¿no? Y ambos representan rupturas, con lo que se hacía hasta entonces y son en últimas, pues, no más que esos reflejos musicales y artísticos de los cambios más profundos que estaban pasando al mismo tiempo en la sociedad. En este caso estamos hablando pues como por un lado de la definitiva modernización de Corea o por el otro lado de ese definitivo triunfo de las redes sociales como ese canal para el éxito comercial mundial, ¿no? Un quiebre por un lado para terminar de demostrar mejor esa fuerza de Corea y el otro segundo cambio para terminar de mostrar esa fuerza ya hacia el mundo, ¿no? Uno más interno y el otro ya, digamos, más hacia afuera y es la muestra de cómo una cultura, ¿no? Y un país o una industria también, si se quiere ver, son capaces de lidiar o de aprovechar esas transformaciones que se van dando en una era de capitalismo globalizado, ¿no? Y siendo así, creo que no nos queda más de aquí en adelante y que preguntar, ¿no? Por cuáles van a ser esos nuevos rumbos que tome el K-pop o hacia dónde irá enfocando esa tremenda adaptabilidad o los cambios que esta nos genera y nos refleja tanto en lo musical como en lo cultural. Y bueno, ahora quisiéramos saber sus opiniones. Cuéntenos cuál es la canción que más les gustó o más les movió. Pueden hacernos sus comentarios en las cajas de comentarios, en las redes sociales, en Spotify o en YouTube. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @polirritmiapod en Twitter y en Instagram como @somospolirritmia. Allí en los perfiles de redes sociales encontrarán también nuestro enlace de Patreon para que puedan apoyarnos a seguir haciendo este podcast y unirse a nuestra comunidad de oyentes. Polirritmia es un podcast de Arcadia Sonora, con la producción, el trabajo y apoyo de Henry Ortega, Dana Castaño, Diego Bernal y quien les habla, Julián Muñoz. Nos escuchamos la próxima. Gracias por resonar con nosotros.